Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, retomando este 2026 con la esperanza y la confianza puesta en Dios de que todo lo que compartamos nos ayude a crecer en nuestra respuesta de fe, de confianza absoluta en Jesucristo, en su reino. Vamos a iniciar, siguiendo el año litúrgico, el ciclo A, el estudio del Evangelio de San Mateo. Un estudio que nos aportará herramientas para poder no solo interpretar, sino orar y hacer vida el mensaje de Jesucristo y su misma vida. Antes de hablar del Evangelio de Mateo, hay que hablar de los sinópticos. De los 4 evangelios canónicos que tenemos, o de la Buena Nueva como se conoce, los 3 primeros presentan entre sí unas semejanzas que pueden ponerse en columnas paralelas y pueden compararse. Por eso se llaman sinópticos, porque pueden hacerse una sinopsis de ambos o de los 3. La tradición eclesiástica atestigua que ya desde el siglo II, finales, se les atribuye los nombres de Mateo, Marcos y Lucas. Evidentemente, ninguno de los evangelios es firmado, ni tampoco introducido por un autor, a diferencia de las cartas de Pablo o del pseudo Pablo, que dicen yo, Pablo. No, los evangelios no comienzan así, ni terminan diciendo quién los escribió. ¿Cómo la tradición llegó a decir que era Mateo, Marcos y Lucas? Por su contenido, su forma. Mateo porque tiene un lenguaje, aunque está en griego, muy basado en el hebreo. Y la forma y también a quien se dirige es a los hebreos. Entonces se supone que era un hebreo. Y de los más cercanos, cultos que podían escribir, Mateo. Luego nos hemos dado cuenta que más que un solo autor es una comunidad que tuvo una experiencia paulatina después de que otras comunidades tuvieron otra experiencia y entonces luego pusieron por escrito esas experiencias, ante todo oracionales, litúrgicas y también orales. La tradición eclesiástica, por lo tanto, atribuye estos libros sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas. El comienzo de los evangelios fue la predicación oral de los apóstoles, porque cuando comienza el movimiento de Jesús, en primer lugar, no había ni remota idea de hacer una religión, ni remota idea. ¿Por qué? Porque Jesús está insertado en el judaísmo, es un judío, y sus seguidores, al menos en la primera generación, son judíos de algunos de Jerusalén, otros de Galilea, la mayoría. Y por lo tanto todos nacen judíos y mueren judíos. Jesús nació como judío y murió como judío. Y el interés de Jesús primero fue transformar la interpretación que hacía su pueblo sobre Dios y su revelación. Por eso cuando a mí me preguntan si Jesús fundó la iglesia, yo digo sí y no.
¿Por qué no? Porque en la mente del Jesús hombre no estuvo la idea de apartar un grupo, sacarlo del judaísmo y hacer una religión nueva. No. En la intención de Jesús que vemos en los evangelios, yo vengo a las ovejas descarriadas de Israel para volverlas al rebaño. La intención de Jesús primitiva era reunir el pueblo, era congregarlo en la unidad y llevarlo al culto verdadero a Yahvé. Y sí, porque después de la muerte de Jesús y su resurrección, aunque los primeros seguidores siguieron el judaísmo, ya hubo una época, sobre todo hacia el año 89, cuando se da el concilio de Yamnia. Recordemos que hay una serie de acontecimientos. Hacia el año 64 en adelante comienzan unos levantamientos judíos contra Roma. Ya en ese tiempo ha salido el mensaje de Jesús más allá del mundo hebreo. Se ha ido con Pablo y se ha ido diseminando por el imperio. Pero acá en Jerusalén hay una resistencia y hacia el año 68 se enardece la resistencia y comienza la guerra, que fue una guerra terrible, desastrosa. ¿Por qué? Porque los romanos aplastaron a los judíos y destruyen el templo en el año 71 y destruyen la ciudad. Después de esto, hacia el año 88, 89, hay un movimiento de reconstrucción del judaísmo por parte de los fariseos, que fue la mayoría que quedó. Los que quedaron más fueron los fariseos. Y comienza a restituir la religión judía. En esa restitución hacen la depuración. Y en el concilio de Yamnia, 89-90, después de Cristo, deciden expulsar a los seguidores de Yoshua del judaísmo. Es decir, hasta el año 85, 86, todavía los seguidores de Yoshua que estaban en Jerusalén iban a la sinagoga, iban al templo hasta el 71. Iban al templo como los demás judíos. Pero cuando ya en el 89 los expulsan, ya no pueden ir a las sinagogas. Solo les queda reunirse en las casas. Y es ahí donde comienza el camino de la ruptura de los seguidores de Yoshua con el judaísmo. Ruptura que se concreta ya a mediados del siglo II. A mediados del siglo II, recordemos que los primeros 3 papas, por así llamarlo, obispos de Roma, eran judíos, de origen judíos. No eran paganos, eran judíos. Porque también el judaísmo tocaba a los romanos. Pablo era judío. Y fue la circunstancia, y ante la circunstancia, el Espíritu Santo conduce a formar la iglesia. Fíjense, entonces, no y sí, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Ahora, la iglesia como movimiento, como grupo, se va instituyendo desde el 89 hasta el siglo II. Pero como grupo ha nacido antes. Nació a los pies de Cristo crucificado. Cuando de su costado la lanza le atraviesa y surge sangre y agua, bautismo y Eucaristía. La iglesia como tal, también hay que entender algo. Cuando hablamos de iglesia, nosotros pensamos de inmediato en nuestra iglesia, incluso en los templos. La palabra iglesia responde a una palabra latina, eclesia, que a su vez responde a una palabra griega, eclesía, que responde a una palabra hebrea, kahal. ¿Y qué significa asamblea reunida? Por lo tanto, la palabra iglesia es una transliteración de eclesia,
pero en realidad significa asamblea reunida. Es decir, la asamblea reunida en torno a Jesús comenzó a los pies de la cruz, cuando de su costado sale sangre y agua, Eucaristía y bautismo. El bautismo, que es la porta fidei, la puerta de la fe, y la Eucaristía, que es el camino de la fe. Por lo tanto, la vida de los seguidores de Yoshua, la vida de los discípulos de Jesús, es una vida bautismal como vocación y eucarística como misión. Es una vida de apertura al reinado de Dios como vocación, una vocación de saberse hijo de Dios, incorporado a Cristo, revestido de Cristo, iguales en Cristo, unos en Cristo, coherederos con Cristo, santos en Cristo. Esa es la vida bautismal, la identidad. Y la misión es eucarística. Hagan esto como memorial mío. Que en realidad la palabra correcta es: hagan esto en memoria de mí, como memorial mío. No conmemoración, no es conmemoración, es memorial. Aunque en los textos litúrgicos actuales se usa en la Eucaristía: hagan esto en conmemoración mía, en cuanto lingüística, en cuanto semiótica, no es lo mismo memorial que conmemoración. Cuando hablamos de conmemoración, hablamos de un recuerdo que se vive. Uno conmemora su cumpleaños. Uno conmemora los 100 años de la provincia eclesiástica de Panamá. Pero la palabra memorial, anamnesis, viene del hebreo, aunque anamnesis es griego, viene del hebreo, que significa que un evento que se dio en la historia acontece en este momento, no se repite, acontece por la fuerza del Espíritu. Entonces, una cosa es decir que es una conmemoración, la pasión, muerte y resurrección del Señor, que lo estamos recordando. Incluso algunas oraciones dicen en la eucología latina que recordamos la muerte y su resurrección. No, no recordamos, vivimos la muerte y la resurrección en la Eucaristía. Entonces, por eso la importancia de memorial, del memorial. Otra cosa también cuando estudiamos los sinópticos es saber que a Jesús nunca nadie lo llamó Jesús. Nunca. Porque el término Jesús es una traducción al español que viene del latín Jesús, del griego Jesús y del hebreo Yoshua. Entonces, a Jesús nunca nadie le dijo Jesús, le decían Yoshua. Y es importante porque Yoshua sí marca la doble raíz. Yoshua, Yahvé, salva, salvación de Yahvé. Jesús es la salvación de Yahvé. Bien, otra cosa importante es saber que al principio, como hemos dicho, los evangelios se daban de manera oral. ¿Por qué razón? Porque primero Jesús no escribió nada, ni tampoco mandó a escribir nada. Y por otro lado, como habían distintos pensamientos en su entorno y la idea de el Mesías esperado, que venía de mucho antes del Masijá, era que el Mesías, por un lado, vendría a restituir las tribus, la unidad de los tribus de Israel, pero también marcaría un reino teocrático, el reinado de Dios, es decir, que Dios reinaría. Por eso se entiende, por ejemplo, la resistencia de Samuel
cuando cuando el pueblo de Israel quiere un rey, cuando nombran a Saúl primero, cuando el pueblo pide un rey, Samuel se enardece. Pero es que el rey es Dios, porque en el mundo de los profetas es un reinado teocrático, Dios reina. Por lo tanto, cuando pide el pueblo, dice, nosotros aceptamos, y dice, pero fíjense, le dice Samuel, si ustedes eligen un rey de aquí, ese rey va a exigir las décimas partes de sus siembros, de sus cosechas. Se va a llevar a sus hijas para las cocinas del rey. Se va a llevar a sus hijas como mujer. Y no importa, queremos un rey. Entonces Samuel dice a Dios, pero chuleta, Dios, yo no estoy de acuerdo. Entonces le dice, Dios, no te pongas triste, que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Así que dale un rey si lo quieren. Entonces, para entender que desde hace mucho tiempo estaba la idea del reino teocrático. Dios es el que conduce, gobierna y dirige el pueblo. Cuando entran los reyes, entonces Dios dice, bueno, tendrán rey, pero el rey será mi lugarteniente. Debe ser fiel a mí para que traduzca mi sentir al pueblo. Y ya sabemos todo lo que pasó. Eso fue desastre. Bien, el Mesías, que muchas veces se pensó que ya había venido, pero la esperanza mesiánica primera se dio con David. Aunque Saúl fue nombrado Mesías, la gran esperanza se pensó fue en David. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra Mesías, que nosotros entendemos Mesías, pensamos Mesías Jesús de una vez, porque estamos condicionados. Pero la palabra Mesías, Masihaj, significa ungido. Y viene de ungir con aceite. Todo ungido es Mesías, Masihaj en hebreo, porque son palabras que son sinónimas en distintos lenguajes. En griego, Christos, de ahí viene crisma, crismación. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ungen a Saúl, que lo hace Samuel, lo ven como un Mesías, un ungido. Pero cuando fracasa Saúl, dice, no, vendrá otro, que será el que va a ser fiel a Yahvé. Entonces comienza la gran esperanza, y que se monta sobre David. Por eso la gran esperanza se va a montar primero en David. Tan grande así que después va a decir, el Mesías verdadero va a nacer de David. Viene del reinado de David, viene del tronco de David. Porque aquel fue el modelo. Y vemos que a pesar de, ahí veremos que después de que todo lo que David hizo con Betsabé y todo lo demás, y su tradición, después va a decir Yahvé. Y David es el único hombre según mi corazón. Después de haber fallado, pero como se arrepintió y se convirtió, Yahvé llega a decir, David es un hombre según mi corazón. Entonces David se vuelve como el estandarte del Mesías, el sueño del Mesías. Por un lado, ¿por qué? Porque fue ungido. Y por otro lado, porque logró unir todas las tribus, el reino del norte y el reino del sur, la unificación de Israel. Entonces, a raíz de eso, la idea venía de que el Mesías que vendría en un futuro haría lo mismo, uniría a las tribus, traería una era de paz, de plenitud. Él traería el shalom de Dios, la plenitud de los bienes divinos. Tanto así que cuando vienen otros reyes, que todos fueron ungidos, pero los veían como falsos mesías. Hubo una gran experiencia, por ejemplo, en Sedecías o en Josías, que fueron reformadores, pero después de reformar tuvieron sus fallos. Entonces ya se cayó, no es el Mesías que esperamos. Y así fue cayendo, uno tras otro, hasta que quedó la esperanza en el aire. ¿Quién será? Pero lo que sí estaban seguros era que ese Mesías vendría
a restituir a Israel, hasta el punto de hacer que todo el mundo admiraría a Israel. Israel se convertiría en el centro del mundo y el mundo bebería de Israel. En esa expectativa es que viene Jesús. Pero además, la visión del Mesías no era la visión de un Mesías como nosotros lo entendemos, sino además de ser unificador, tenía que ser un Mesías poderoso, un Mesías guerrero, porque era un Mesías que traía la vena del Shebaot, de Yahvé Shebaot, de Yahvé de los ejércitos. Entonces, claro, la mayoría de la gente leía a estos profetas que hablaban de ese Mesías guerrero. Pero hubo una serie de profetas, entre ellos Isaías, que empezaron a hablar en otros términos. Hablaban de los cánticos de Yahvé y los cánticos del Mesías, el pobre de Yahvé. Entonces ya hubo varios profetas, Amós, Isaías, otros más, que hablaban de uno que vendría, que no levantaría la voz, que no rompería la caña cascada, que no atacaría, que no iba a vociferar por las calles, que incluso le iban a mesar la barba, le iban a dar de cachetadas, le iban a apalear, pero era nuestros pecados lo que cargaba, y por su llaga fuimos curados. Esa visión de el Mesías desde la humildad, desde la sencillez, desde un Mesías que va a restituir, pero desde el amor, desde la unidad, eso no lo aceptaba la mayoría. No lo aceptaban. ¿Por qué? Porque la figura emblemática era David. Lógico. Entonces, resulta que cuando Jesús viene, Él no va a responder a esa figura. Y lo veremos en el transcurso del Evangelio, cómo se va dando esto. Él no responde a la figura de David. Él responde al siervo de Yahvé. Y claro, cuando ponen en los Evangelios, me estoy adelantando, que a Jesús le alzaban la barba y le pegaban, no están relatando una historia de lo que le pasó a Jesús. Están diciendo lo que el profeta dijo en el Antiguo Testamento. Y que de seguro Jesús lo asumió así. Esto es importante saberlo. Bien, el comienzo era oral porque Jesús no mandó a escribir y también porque muchos creyentes en el Mesías, a pesar de que Jesús, murió y resucitó, al resucitar creyeron que ahora sí iba a salir guerrero. Ahora, de hombre se puso humilde, pero resucitado iba a ser guerrero de los ejércitos. Y por lo tanto, vendría el fin ya. Y como había surgido desde el siglo IV, sobre todo, hacia acá, siglo IV antes de Cristo, hacia acá, una fortaleza en la apocalíptica que vendía el fin definitivo ya. Entonces, claro, mucha gente pensaba que ya el fin venía y si era Jesús, ya se acababa. ¿Para qué escribir? Y esto sobre todo lo vemos en el otro brazo de la evangelización, que es Pablo. Pablo ya anunciaba, la primera carta, el primer escrito que tenemos más antiguo es Colosenses, primera de Colosenses. Entonces, de Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses encontramos a un Pablo que dice: la inminencia de la venida del Señor está a luz ya. Su venida es inminente. El Señor ya viene. Por lo cual, menos, ¿quién iba a escribir? ¿Para qué? Si ya viene. Pero resulta que de primera de Tesalonicenses, más o menos de la primavera del 51, 52 después de Cristo, pasan los años y pasan 10 años
y no ha venido el Señor. Entonces, algo no está bien. Entonces, los escritores siguientes, que dicen que es Pablo, pero se cree que fue más claro que fue un pseudo Pablo, un estudiante de Pablo, escribe entonces que no sabemos ni el día ni la hora. Así que mejor pongámonos a trabajar, porque hay gente que no trabaja y está metiéndose todo en la comunidad, y el que no trabaja, que no coma. De ahí viene eso. Porque muchos de las comunidades no trabajamos, ¿para qué trabajar si ya Jesús viene? Si el mundo se va a acabar. Entonces dice, no, el que no trabaja, que no coma. Hay que ponerse a trabajar, hay que seguir la vida. Entonces, a raíz de esas experiencias muy humanas, empieza a darse cuenta, bueno, ya los apóstoles están muriendo. Muchos han muerto. Muchos, Año 52, 53, 54, 55. Ya hacia los 60, 64 muere Pablo, Pedro. Entonces, ¿qué pasa? En adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Se deciden a escribir. Y el primero que escribe no se refiere a los evangelios. Es Pablo el que escribe primero, en aquella primavera, a los tesalonicenses. Posteriormente empiezan otros escritos, y luego un discípulo de Pablo, que también fue discípulo de Pedro, que estuvo en la cárcel con ellos cuidando no sé qué, decidió escribir. Y él se llama Juan Marcos. Juan Marcos. Se cree que fue el primero en escribir. Esta es la segunda etapa de donde se van combinando entonces las formas, donde se va combinando el relato de Pedro y Pablo que él escuchó, más los dichos que también por ahí estaban de Jesús. Entonces Marcos escribe, pues probablemente entre el 65, 75 después de Cristo. Marcos. Pero, aunque los códices que hay más antiguos que tenemos nosotros son del siglo II, o sea, no hay escritos originales antes del siglo II, no se han encontrado. Lo más antiguo está entre el siglo II y IV. El Códice Vaticanus o Vaticano, el Códice de pronto Sinaítico, el P57, que es un pedazo, el P75 son pedazos de códices, todos en griego. Pero los estudiosos, sobre todo los alemanes, cuando vino después de la reforma de Lutero, que había un problema en la iglesia, y es que el estudio bíblico estuvo aguantado en la iglesia por el magisterio. O sea, en la iglesia siempre nos hemos manejado por el magisterio. Entonces, el magisterio aguantaba el estudio de la Biblia. No olvidemos que antes del Vaticano II hay muchos documentos, yo los tengo guardados todos en la computadora. Hay documentos que decían: quien diga que la Biblia no es historia, anatema sit, sea anatema, sea maldito, sea. Luego, ante el Concilio Vaticano II, ya en Divino Afflante Spiritu, el Papa dijo que había que leer San Pío X, había que leer los géneros literarios que habían en la Biblia. Esto fue un paso gigantesco, porque hasta entonces no se aceptaba que había género literario. El único género era la historia, punto. Es el Concilio Vaticano II el que abre mucho más. Y antes del concilio, ahí muy cerquita, dice: bueno, podemos aceptar que hay género literario en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento todo es historia,
Entonces es el Concilio Vaticano II que abre después para decir, bueno, en todo el relato bíblico, la Biblia que fue escrita en un término de 1000 años más o menos, poco más, toda está llena de muchos géneros literarios. Y más recientemente, entender que la Biblia es como un texto, de hecho es un texto de muchos textos, es una biblioteca, biblos. Entonces, en un texto viene de texere, que es tejido. Y un tejido está confeccionado por muchos hilos que se cruzan. Entonces, la nueva interpretación dice, en la Biblia hay muchos hilos. Están los hilos de Dios, pero también están los hilos de los hombres, del hagiógrafo, del escritor sagrado. Entonces, cuando uno lee la palabra hay que saber cuál es un hilo de Dios y cuál es un hilo del hombre. ¿Dónde está lo que Dios dice realmente y dónde está lo que el hombre dice que dijo Dios? Ya esto lo había hecho Jesús, ¿eh? Esto no es un invento ahora, esto es una aplicación de lo que Jesús dijo. A ustedes se les enseñó esto, pero yo les digo. Jesús no está contradiciendo la Torá ni la Tanaj. Jesús está dándole el sentido pleno, el verdadero, el que el Padre quiso siempre, pero que los hombres trastocamos. Entonces, esto es importantísimo también. Por eso, dice, en una tercera etapa entonces final, se redacta cada uno de los sinópticos de manera definitiva. ¿Por qué? Antes de esa manera definitiva, las distintas versiones se concentraron en un punto central: la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso era lo importante, porque Jesús viene. Pero cuando demora en venir, dice, bueno, es que nosotros necesitamos saber más. ¿Qué pasó con la vida de Jesús? Y cuando ya se supo de la vida, por los dichos en las comunidades, ¿y qué pasó en la infancia de Jesús? ¿Cómo nació? Por eso los evangelios se escribieron de adelante hacia atrás. Primero lo último, después lo del medio y de último el inicio. Además de esto, como hasta el siglo II al IV no hay anteriormente documento, se cree, y ya se cree con firmeza, que hubo otro evangelio, otra fuente, que en alemán se dice Quelle, fuente, en alemán se dice Quelle. Entonces se le llama la fuente Quelle, la fuente Q. Esa fuente Q tiene que haberse parecido mucho al evangelio de Tomás. Es decir, era una fuente de dichos. Y dijo esto, y dijo esto, y dijo esto, dichos. ¿Cómo se llegó a la conclusión de la fuente Q? Porque se descubrió que Mateo y Lucas copiaron de Marcos. Pero acá además tienen otras informaciones que no están en Marcos. ¿De dónde las sacaron? Tampoco están en Pablo. Tiene que haber habido otro documento de donde sacaron esa información. Y esa es la fuente Q. Hasta el momento ya ha habido autores que han tratado de sacar cuál es la fuente Q. Aparte. Ya lo están haciendo, ¿no? Por ahí yo tengo un libro que se llama La Fuente Q, de un autor bastante reciente, intentó pues sacar la fuente Q. Ahora bien, imagínense que para entender que viene de dichos, todo viene de dichos que se guardaban en la comunidad de manera oral, uno se da cuenta un día, bueno, 2 días en particular. Hay 2 días en el año en que se lee toda la pasión del Señor. El domingo de la Pasión o de Ramos y el Viernes Santo. El domingo de la Pasión se leen, de acuerdo al año, Mateo, Marcos o Lucas. Depende del año, A, B o C.
Y el Viernes Santo siempre se lee la Pasión según San Juan. Ahora, si uno va atento a esos días, ¿uno qué nota? Primero, que los evangelios lo leen entre varios. No lo proclama una sola persona, entre varios. Segundo, que cada persona, si son tres, uno asume el narrador, otro asume los personajes y otro asume a Jesús. Cuando tú empiezas a escuchar las palabras que dijo Jesús, ¿cuántas son? Muy poquitas. Comparada con lo que dice el narrador, lo que dicen los otros personajes, son poquitas. Pero si nos vamos a todo el evangelio, pasa lo mismo. Pasa que nosotros a veces no analizamos. Uno lee el evangelio y uno cree que todo lo que está ahí lo dijo Jesús. No, uno va leyendo lo que un narrador fue escribiendo. Y alguna vez citaba, y Jesús entonces respondió. Y Jesús preguntó, o Jesús dijo, pero son muy pocas palabras las de Jesús. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que ante los dichos de Jesús, para poder llegar a la redacción final, hubo que rellenarle, hubo que ponerle carnita. Y la carnita la pone el narrador. Va haciendo una narrativa y va diciendo, bueno, y iban camino hacia el mar de Galilea, llegaron al mar de Galilea y bordearon. Eso lo dice el narrador. Ahora bien, el Evangelio de Mateo, al que nosotros vamos a estudiar, aunque se le llama de Mateo, porque, ya lo dije, tiene un trasfondo muy hebreo, sabemos que no fue Mateo el que lo escribió. ¿Por qué? Porque si hubiera sido Mateo, Leví, el que Jesús llamó, no hubiera cometido los errores que hay en Mateo, sobre todo unos errores geográficos. O sea que el que escribió el Evangelio no conocía del todo la geografía por donde Jesús pasó. Y por eso hace unos giros geográficos que no son lógicos. No son como se vive la lógica geográfica. Entonces, ahí se han dado cuenta que no es Mateo, sino, como todos los demás, una escuela de discípulos, pero que tradicionalmente se llama Mateo, San Mateo, y le seguimos llamando y se llamará así siempre, San Mateo. Bien, esa génesis literaria respeta y utiliza precisando los datos de la tradición. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque era muy importante respetar la tradición. En la escuela de los escribas o de aquellos que escribían y pasaban los papiros, la cosa, había una norma muy rigurosa. Si usted estaba escribiendo y se equivocaba, tenía que romper y quemar eso y volver a hacerlo desde el principio. Porque había que ser fiel a lo escrito. Solo que a veces, cuando se escribía, alguno de ellos ponía una nota en la página, en el papiro, y el siguiente copista, la nota la incluía dentro del texto. Y hacía una inclusión de nota o una interpolación. O también, cuando uno lee bien los evangelios, pero ha estudiado el Antiguo Testamento, que es otro problema nuestro también, como no sabemos ni papa del Antiguo Testamento, claro, no nos damos cuenta. Pero cuando tú has leído el Antiguo Testamento y tú vas leyendo el Nuevo Testamento, tú ves dónde están las citas no citadas del Antiguo Testamento. El narrador de Mateo iba diciendo cosas, pero iban diciéndolo del Antiguo Testamento acá y acomodándolas para llegar a Jesús. Es una forma muy interesante de escribir. Lo que sí es cierto, les voy a decir una cosa: los textos descubiertos entre el siglo II y el siglo IV, el Vaticano, el Sinaítico, son idénticos a este. O sea, que este texto griego del Nuevo Testamento es idéntico
al del siglo segundo y cuarto. Del siglo segundo al cuarto para acá no ha habido ningún cambio. Se ha mantenido intacto el texto. Y esto es una garantía muy importante. Ha habido también otro movimiento y son los judíos mesiánicos. Judíos que empezaron a decir, bueno, de verdad que viendo lo que dice Isaías, Jesús pudo ser el Mesías y no lo aceptamos. Vamos a hacer un estudio para ver si es verdad. Y de hecho se han convertido a Jesús siguiendo la vida judía. Es decir, son judíos, viven el Shabbat y todo lo demás, pero siguen a Yoshua. Estos judíos ya en el siglo XVIII hicieron un trabajo muy interesante. Tradujeron del griego hacia atrás, hacia el hebreo, el Evangelio de Mateo. 1800, no recuerdo, 80 y algo por ahí, surgió el Evangelio de Shem Tov, un judío que logró, como él tiene mentalidad judía, pudo leer en lo griego lo judío. Es como cuando tú piensas en español y escribes en inglés. Una persona que sepa buen inglés y buen español puede encontrar el español que metiste en el inglés. Spanglish. ¿Sí? Entonces eso hicieron. Y hace un par de años otro grupo, también de mesiánico, escribió otro documento que se llama Las Crónicas de Yoshua. Las Crónicas de Yoshua, ¿qué hace? Pone en paralelo, muy interesante, el texto de Mateo en hebreo, en la derecha, porque escribe, comienza de acá, y el texto en español a la izquierda. Los dos, en español y en hebreo. Pero el español que pone acá lo expone traduciendo el hebreo, no el griego. Por lo tanto, hay una riqueza impresionante en esto. ¿Cómo estudiaremos este Evangelio de Mateo? Desde el texto griego, pero también desde el texto hebreo. ¿Por qué esto? Porque hay un problema en las traducciones. Como siempre digo, todas las Biblias son buenas. Incluso la Reina Valera es una Biblia buena. Es buena. La que usan los hermanos protestantes. Pero el problema está en que los lenguajes semíticos tienen unas particularidades, primero de sentido. Cuando tú estudias hebreo, bien así, bien estudiado, te enseñan Aleph, la primera letra, y te explica que lo que pasa es que el Aleph surgió cuando es muda, cuando Yahvé produjo el primer bostezo, la primera efusión. Aleph, al ser muda, tiene que estar siempre en todas las cuestiones importantes y te van por ahí. Así cada vez que tú ves una palabra con Aleph, tienes que tener en cuenta eso. Y así cada una de las letras del alfabeto. ¿Ve? Además de esto, en hebreo, una palabra puede tener varios significados. Y el significado dependerá del contexto en que se dé. El traductor del hebreo al español o del griego al español tiene que hacer una traducción única. Por lo tanto, si yo traduzco una palabra acá, me quedan 4 o 5 que no puedo traducir. Sentidos. Por eso al principio, cuando comenzamos a estudiar hebreo, nos decía un profesor judío, nos decía, cuando tú estudias la Biblia en español o en inglés o en francés, te pierdes hasta el 40% del sentido verdadero de lo que quiso decir Dios y lo que quiso decir Yoshua. Te lo pierdes. ¿Ve? Y no es porque, aunque sí, traductor es traidor, el traductor es un traidor, pero no es porque quiera ser traidor en gran medida, sino porque está obligado a hacerlo. Yo tengo que traducir eso y tengo que poner una traducción. No puedo poner varias traducciones porque entonces se va a enredar todo. Pero en el original sí se entendía así, con varios sentidos.
¿Sí? Entonces, esto hay que saberlo. Otra cosa, dice el texto que de todos modos el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los tres sinópticos justifican su valor histórico. Valor histórico, no historiable, que no es lo mismo. ¿Qué significa valor histórico? Que está basado en elementos de la historia. Muchos elementos de la historia, sí. Dice, permitiéndonos además apreciar cómo debemos entenderlos, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva. Entonces hay que entender eso. Primero se remonta a una comunidad oral. Aunque se cuidaba lo oral, ustedes saben lo que pasa en 10 años en un tema oral, ¿no? Las variaciones que pueden darse. ¿Sí? Dice, tiene en su base la garantía de testigos oculares, la base, los testigos oculares que dijeron a las comunidades. Indudablemente, ni los apóstoles, ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia de Jerusalén en la introducción. Repito, dice así, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva, tienen en su base la garantía de los testigos oculares. Indudablemente, ni los apóstoles, ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe, para defenderla contra los adversarios. ¿Qué está diciendo? Que hay que entender que la intención no fue la intención profana que hoy entendemos nosotros de historia, de ceñirse a lo que pasó. No. Era una intención teológica para suscitar la fe. Para suscitar la fe. Y edificar así la comunidad. Pero lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos y controlables, exigidos tanto por la probidad de su conciencia como por el afán de no dar pie a refutaciones hostiles. Los redactores evangélicos que luego consiguieron y recogieron sus testimonios lo hicieron con el mismo afán de honrada objetividad que respecto a las fuentes, como bien lo demuestra la sencillez y el arcaísmo de sus composiciones, en la que tan poco lugar se concede a elaboraciones teológicas o creaciones legendarias. Y sí, los tres sinópticos no son libros de historia. Lo marca. Y sí, los tres libros sinópticos no son libros de historia. No es menos cierto que no tratan de ofrecer nada que no sea histórico también. ¿Qué quiere decir esto? Los evangelios no son historia, no quieren ser una biografía de Jesús, pero sí quieren mostrar algo histórico, Jesús, su vida y sus acciones. La comunidad cristiana, su vida y sus acciones. ¿Ven?
Es importante entonces decir algo. Esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en la realidad. Ojo con esto también. Les repito, esto no quiere decir, sin embargo, o sea, el hecho de que se trata de ofrecer cosas históricas, sí, pero esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos sobre Jesús que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en realidad. Jesús caminó sobre las aguas. No puede tomarse como un hecho exacto de lo que sucedió. Hay que entender la teología detrás de lo que se narra. El sentido detrás de lo que se narra. ¿Sí? Las leyes inevitables de todo testimonio humano y de su transmisión. ¿Cuáles son las leyes inevitables de todo testimonio humano? Yo te digo, oye, ¿viste el carro azul con negro que pasó a 100 metros y se llevó una bandera? Y tú lo dices una, otra, ¿qué pasa al final? Se tergiversa. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Las leyes inevitables de todo testimonio humano y de su transmisión no nos permiten esperar tal exactitud material, cosa que corroboran los mismos hechos. Pues vemos que en el mismo relato o la misma palabra es transmitida de modo diferente por los diversos evangelistas. Ejemplo, al principio de Mateo, que lo veremos el próximo encuentro, se narra la genealogía de Jesús. Solo lo hace Mateo y Lucas. Ni Marcos ni Juan lo hace. Pero cuando tú lees la genealogía de Mateo y la pones en paralelo con la genealogía de Lucas, dices, bueno, ¿y cuál es la verdadera? ¿De dónde vino realmente Jesús? ¿De esta o de esta? Porque no puede ser las dos verdaderas, porque son distintas. O el mismo nacimiento de Jesús. En uno van los pastores, en otro no hay pastores. Hay magos que se le acercan. Entonces, ¿qué pasó de verdad? Esto significa que la narrativa no es que sea una mentira, porque el ignorante dice, claro, nos están mintiendo, los evangelios son mentiras. No, es que la intención del evangelio no era darte una historia, sino una lectura teológica de un acontecimiento. Jesús nació, vino al mundo. ¿Ves? La teología, para entender esto, está en las figuras que se ponen. Y así un montón de relatos que vamos a encontrar en los textos. Bien, el Evangelio de Mateo distribuye de forma armónica y ordenada gran parte del material catequético. Tenemos un prólogo, o sea, las credenciales de Jesús al principio. Esto es importante. Hoy no, uno le pregunta a cualquiera, oye, ¿cómo se llama tu tatarabuelo? Ni sé ni me interesa. Porque nosotros no vivimos como el hombre del desierto o el seminómada, que su valor depende mucho de su linaje. El linaje es la carta de presentación. Además que en aquella época mi nombre tiene que ver con mi misión. Para mí tiene que ver con la misión de mi padre y con la de mi abuelo. Entonces, importante las credenciales de Jesús, su genealogía. Un segundo momento encontramos la proclamación del programa del reino. Mateo empieza a hacer ver
la proclamación del programa del reino. El reino, o mejor dicho, el reinado de Dios. Un tercer momento encontramos la proclamación del reino por los discípulos. Primero es Jesús quien lo anuncia. Y ahora después sus discípulos lo van a hacer. Y cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta de algo impresionante. Y es que en la mente de Jesús estaba la idea de que sus discípulos reprodujeran lo mismo que él hizo. ¿Por qué cree que Jesús no se preocupó en morir tan joven? Pues si uno de nosotros nos deja el Señor vivir hasta los 80 años, hasta los 90, para así predicar el reino por todo el mundo. Irme de Jerusalén y pasar por la India y China. Fíjense que no. Jesús no se apega a ese querer del ego. No, él confía que lo que él hizo lo van a hacer sus sucesores. Que lo que él enseñó lo van a hacer sus discípulos, apóstoles. Por lo cual, el Evangelio va a ir presentando cómo, en un primer momento, Jesús presenta el programa del reino de Dios y luego la comunidad presenta el mismo programa, igualito. Un cuarto momento se va a exponer qué es el reino de los cielos. Un reino que lo descubre la gente sencilla. Ve, a las ciudades les cuesta un poco más, la gente en la ciudad, y los jefes del pueblo a veces se rebelan ante él. Es el sencillo, el que se parece a él. Fíjense, solo el que se parece a Jesús puede abrirse al reino de Dios. Si Jesús es el Anahuim, el pobre de Yahvé, solo quien es pobre de Yahvé también puede abrirse y comprender el reino y anunciarlo. Y esto no tiene que ver, por si acaso alguien se mete por la cabeza, que tiene que ver con el dinero que tenga en la casa. No, es una actitud de humildad, de pobreza espiritual, de pobreza evangélica, como Jesús. Ese entiende y se abre al reino. Y luego presenta un quinto momento, la comunidad cristiana, la iglesia, donde se vive el reino de los cielos. Y al final, la implantación del reinado de Dios en la historia, de Mateo 23 en adelante. Es decir, hay un programa desde el principio que está centrado en el reino de Dios, todo. Nosotros al leer por pedacito desfiguramos esto, porque uno lee pedacito a pedacito, pedacito, y el reino se menciona de vez en cuando con una parábola, ¿no? Nos damos cuenta de la unidad del texto, del sentido de lo que quería el autor. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora a dar pie a algunos que quieran preguntar, alguna idea, alguna cuestión que tengan así como de pronto no clara con lo dicho, para este momento. Aló. Buenas noches, hermanos. Padre, yo creo que ya el tiempo que tenemos de estar aquí hemos aprendido algo de la Biblia, ¿verdad? Pero a mí me llama poderosamente la atención algo. La fe cristiana en general tiene una gran influencia judía. De hecho, nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que ellos le llaman, creo que es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Pero si como vamos entendiendo ahora el sentido bíblico, estos libros no fueron hechos históricos como tal, no como decimos, Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492, no es así, la Biblia no es así.
Pero entonces me llama la atención algo, porque yo hasta donde entiendo, sobre todo los judíos ortodoxos, aseguran que nació Adán y Eva y los hijos de Adán y Eva tuvieron mujeres y se reprodujeron con mujeres que nunca aparecen sus nombres en la Biblia. Me pregunto, entonces me crea como una contradicción. Si nuestra base teológica en gran medida es judía y para ellos las cosas sucedieron tal cual como para nosotros no. Es muy simple, lo has dicho con la palabra correcta. Los judíos ortodoxos actuales también lo creen así. Pero los judíos estudiosos de hoy, hay judíos especialistas en la Torá, especialistas en los Nevi'im, en los Ketuvim, en toda la Tanaj. Hay judíos especialistas en el Génesis, Bereshit. Los judíos estudiosos sí saben que ni siquiera la Torá la escribió Moisés, que fueron otros escritores. También se sabe que muchos elementos de la Torá se reescribieron después, incluso después de el exilio babilónico. Hubo una reescritura de los textos, sobre todo el Génesis. Hubo una reescritura de varias tradiciones, la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal, que fueron dándole forma hasta que la última, la sacerdotal, le dio la forma definitiva. Entonces, por eso los católicos y los cristianos en general no vemos así al pie de la letra, aunque todavía hay católicos y cristianos que sí creen que Adán y Eva fueron personajes así como nosotros. Pero se debe a el no estudio, incluso a la no lectura adecuada de la palabra. ¿Por qué? Porque tú lees la palabra bien, tú dices, es verdad, oye, Adán y Eva, Caín y Abel. Abel mató a Caín. No, Caín mató a Abel. Entonces Abel dice se casó, ¿y con quién se casó? Entonces, no se fue a otra ciudad y aquella ciudad, ¿quién la creó? Si Dios que había creado a Adán y Eva. Porque efectivamente no era un fin, ni ellos tampoco lo escribieron así. Los estudiosos hebreos ahora mismo dicen, los más estudiosos dicen, es que en realidad tampoco aquella se escribió con un sentido histórico, en el sentido actual, sino con un sentido que permaneciera en la historia, hasta el punto que cada personaje tiene que leerse hoy como yo. Yo soy Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y ve a la tierra que no has visto, que yo te voy a mandar. La confianza absoluta. Hoy somos Abraham. También caemos en la esclavitud. Después de tener tierra, nos vamos a la esclavitud. Dios quiere sacarnos de la esclavitud. Somos Moisés también. Hoy vivimos otro tipo de esclavitud. Claro. Entonces, lo bello del Antiguo Testamento, porque es bello, yo prefiero llamarle el primer testamento. El primer testamento, lo bello del primer testamento, es que todo es aplicable a nosotros. Y así cobra vida. Eso es lo que se llama midrash. Hacer un midrash, una relectura edificante de un texto del pasado en el presente. Y recobra vida en mí. Si tuvieron la misa de esta semana, yo decía, somos Samuel, el profeta. ¿Ve? Dios ha escuchado. Sham, de viene Shema. ¿Ve? Dios ha escuchado. ¿Y qué escuchó? La plegaria de Ana. Y Samuel fue un milagro. Tú eres un milagro, somos Samuel. Pero, ¿Samuel para qué fue? Dice, para consagrarlo a Yahvé. Para eso somos nosotros, somos Samuel. Para vivir consagrados a Yahvé. Pero puede pasarnos como Samuel, que viviendo en el templo, creció en el templo desde los 3 años, y Dios le habló en el templo y creía que era Elí. O sea, uno puede estar en el templo, están las pastorales, están los grupos, y no reconocer la voz de Dios todavía. Es que me habló una persona y yo creo que es la persona. No es Dios que te está hablando en ella. Pero si me cae mal, pero precisamente ahí te está hablando Dios. Entonces nos pasa igual que a Samuel. Somos Shaul también. ¿Ve? Shaul es el don de Dios. Shaul. Somos todos don de Dios.
Somos David. David significa amado. David significa amado. Somos amados. Pero igual que David, por no estar haciendo lo que nos toca hacer, David por no estar haciendo lo que estaba haciendo, estar jugando con el Nintendo y viendo el WhatsApp y no sé qué, en vez de irse a la guerra, como todos los reyes, se quedó en el palacio. Entonces cuando sale en la tarde después de dormir, perecear, vio a Betsabé bañándose. ¿Ve? Y se la levantó. Claro, cuando nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, nos pasa lo mismo. Por estar pereceando y viendo TikTok y viendo cuestiones, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, que es orar y meditar la palabra. ¿Cuántas horas nos gastamos en Instagram y YouTube? ¿Y cuántas horas nos gastamos en la meditación orante con el Señor? Ni comparación. Así que no nos extrañemos que nos encontremos nuestra Betsabé por ahí. También. De distintas formas. Esto se llama la interpretación existencial. Es una forma de interpretación, de exégesis. Interpretación existencial. Darnos cuenta que todos los personajes son hoy. Y yo tengo que pasar por todos los personajes. Yo soy María también. Hasta llegar a decir, yo soy Jesús. Ahí llega todo. ¿Qué lo dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, el hombre perfecto. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Ese es el camino. Que no es de alcanzar la santidad. No. Es disfrutar la santidad que somos. Descubrirla. Al final, cuando se va uno ya, dice el texto, y entonces veremos que el fuego quema la paja, la cizaña y queda el trigo. Y por primera vez nos veremos cara a cara con Jesús y nos descubriremos semejantes a Él. No es porque en ese momento nos, Dios hizo algo y nos puso semejantes a Jesús. Siempre hemos sido semejantes a Él. Solo que no nos damos cuenta. Y cuando uno muere, liberado de toda fuerza del ego, entonces te das cuenta, ya, yo siempre fui semejanza. Pero ahora mismo somos semejanza de Él. Imagen y semejanza, ¿eh? Y dice Pablo, tenemos el mismo espíritu de Jesús. Bien, entonces terminemos con una oración. Te damos gracias, Padre de infinita bondad, porque sigues revelándote, sigues atrayéndonos con hilos de ternura y cuerdas de amor, para que comprendamos tu voluntad y para que, dejándonos conducir por tu espíritu, seamos fieles a esa voluntad, de tal manera que podamos vivir tu reinado y anunciarlo con alegría. Que este estudio nos lleve a esa experiencia, a ser fieles como María, a rendirnos y decir, aquí estoy, Señor, aquí está tu Hijo, tu hija, hágase en mí según tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones para todos.